La isla se estaba muriendo. No lentamente, no en silencio. Estaba muriendo como solo un campo de batalla puede morir, con fuego, hierro y el silencio particular que sigue cuando hombres que estaban vivos hace 10 segundos simplemente han desaparecido. La jungla olía a cordita y cobre. Las playas de coral se teñían de rojo. Y en algún lugar del caos de aquella mañana desolada, se estaba decidiendo la batalla naval más importante de toda la guerra del Pacífico, no por almirantes, ni por portaaviones, ni por la potencia de fuego de la mayor flota jamás reunida, sino mediante una artimaña, un truco sencillo, antiguo y casi vergonzosamente humilde. El tipo de truco que podría usar un granjero. Y nadie, ni los japoneses, ni los estadounidenses, ni los estrategas más condecorados de Pearl Harbor, lo vio venir. Para comprender lo que ocurrió en las aguas al norte de Guadalcanal en octubre y noviembre de 1942, es necesario entender a qué se enfrentaba la Armada de los Estados Unidos en esos meses. No solo el problema táctico, sino el problema existencial. ¿Por qué? Para el otoño de 1942, la guerra en el Pacífico no se desarrollaba como la historia relataría más tarde. No era una historia de ímpetu triunfal y victoria inevitable. Si se analizaban las cifras con honestidad, era una historia de colapso casi total. 6 meses antes, la batalla de Midway había dado al público estadounidense su primer motivo real de esperanza. 4 portaaviones japoneses, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Iryu, habían sido hundidos en el fondo del Pacífico en una sola tarde catastrófica. El poder aéreo que había devastado Pearl Harbor, que había arrasado el Océano Índico y puesto en fuga a la Marina Real, había desaparecido. Japón había perdido en 4 días lo que había costado años construir. Pero la armada japonesa no estaba acabada. Ni mucho menos. Aún poseían la flota de superficie más poderosa del mundo. Sus acorazados, el Yamato y el Musashi, cada uno con un desplazamiento de más de 65,000 toneladas y equipados con cañones de 18 pulgadas capaces de lanzar un proyectil del peso de un coche pequeño a más de 25 millas, eran los buques de guerra más grandes jamás construidos. Sus cruceros eran más rápidos y estaban mejor armados que cualquier cosa que tuvieran los estadounidenses. Sus destructores eran aún más rápidos, tripulados por hombres que habían pasado años entrenando en técnicas de combate nocturno que la armada estadounidense simplemente no poseía. Y sus torpedos, el tristemente célebre tipo 93, conocido posteriormente como Lance, corrían más rápido, llegaban más lejos y tenían mayor poder de impacto que cualquier otra arma del arsenal estadounidense. 50 nudos, alcance de 22 millas, ojiva de casi 1,100 libras de alto explosivo. Los estadounidenses ni siquiera creían que existieran armas así hasta que la evidencia se volvió irrefutable. Y ahora, en las aguas que rodean una isla sofocante y plagada de malaria llamada Guadalcanal, esas armas se utilizaban contra los estadounidenses todas las noches. La situación ya tenía nombre a finales del verano de 1942. Los marineros estadounidenses, con el humor negro propio de los combatientes para sobrellevar el miedo, la llamaban el Expreso de Tokio. Cada noche, como un tren con una precisión milimétrica, una columna de destructores japoneses descendía desde el norte a través del canal que separaba Guadalcanal de la isla de Florida. El canal también tenía nombre. Los estadounidenses lo llamaban la Estrechez. Los japoneses, con un nombre más poético, el Canal de Salark. Pero, independientemente del nombre, lo que ocurría allí en la oscuridad entre la medianoche y el amanecer era lo mismo. Los barcos japoneses, a toda velocidad y sin luces, aparecían en el extremo norte de la estrechez y se dirigían hacia el sur, hacia el aeródromo de Henderson, la pista de aterrizaje parcialmente construida que era la razón principal de la lucha por ese trozo de selva, y la bombardeaban. La bombardeaban con la furia de los cañones de los acorazados disparando desde kilómetros de la costa. La bombardeaban hasta que la tierra temblaba y los hombres en sus trincheras no distinguían arriba de abajo. Y entonces, antes del amanecer, antes de que los aviones estadounidenses pudieran despegar de la misma pista que estaban destruyendo, los barcos japoneses viraban hacia el norte y desaparecían de nuevo en el estrecho. Fue brutalmente eficaz. Y durante 2 meses, la Armada de los Estados Unidos no tuvo respuesta para contrarrestarlo. Las pérdidas fueron abrumadoras. En la batalla de la isla Savo, apenas 3 semanas después del desembarco en Guadalcanal en agosto de 1942, los japoneses hundieron 4 cruceros pesados aliados, el USS Astoria, el USS Quincy, el USS Vincennes y el más Canberra, en menos de 40 minutos. En tan solo 40 minutos. Más de 1,000 hombres muertos.
Sigue siendo la peor derrota en la historia naval estadounidense en términos de barcos perdidos en un solo enfrentamiento. Los japoneses no perdieron ningún barco. El patrón continuó. La batalla del Cabo Esperance. La batalla de las Islas Santa Cruz, donde portaaviones USS Hornet fue hundido y el Enterprise sufrió graves daños. A finales de octubre de 1942, Estados Unidos contaba con un único portaaviones operativo en todo el Pacífico. 1. El Enterprise. Su tripulación lo llamaba el Grane, y lo decían con la ternura de quienes sabían que si se hundía, no quedaría nada. Ningún lugar al que replegarse. Ninguna reserva esperando en algún lugar del horizonte. Los japoneses también lo sabían. El almirante Yamamoto Isoroku, al mando de la flota combinada desde su buque insignia, el Yamato, en algún lugar fuera de la vista al norte de las Islas Salomón, tenía un plan ambicioso. El tipo de plan que los imperios elaboran cuando creen que ha llegado el momento decisivo. Utilizaría el Tokyo Express para desgastar la Fuerza Aérea estadounidense en Henderson Field, reduciéndola noche tras noche hasta que no quedara nada que volar. Y entonces, en una gran operación coordinada, una enorme fuerza naval japonesa arrasaría el estrecho, bombardearía el aeródromo hasta convertirlo en escombros, desembarcaría miles de tropas frescas, retomaría Guadalcanal. Y los estadounidenses, mermados, desmoralizados, sin los últimos portaaviones, no tendrían más remedio que retirarse. Era un buen plan. De hecho, un plan excelente, si todo salía según lo previsto. Pero Yamamoto nunca había conocido a Daniel Kayaga ni a Norman Scott. Y, lo que es más importante, nunca había conocido a Willis Agastes Lee. Willis Agastes Lee no se ajustaba al estereotipo de las leyendas navales. Era delgado, usaba gafas y poseía un porte tranquilo y reflexivo que, para quienes no lo conocían, podía confundirse con indiferencia. Era un matemático de corazón, apasionado por los números y las historias que revelaban al ordenarlos correctamente. Se graduó de la Academia Naval en 1908 y dedicó las décadas siguientes a algo que la mayoría de los oficiales consideraba, en el mejor de los casos, un interés secundario, en el peor, una excentricidad inofensiva. Pasó esas décadas pensando, con una concentración obsesiva, en cómo combatir de noche. No se trata solo de cómo combatir de noche en general, sino de cómo combatir de noche con las armas, los sensores y los diseños de buques específicos que la Armada de los Estados Unidos poseía realmente, en contraposición a los buques. Las armas y los sensores que los planificadores de guerra imaginaron en doctrinas de tiempos de paz redactadas en cómodas oficinas lejos de cualquier océano. La diferencia clave, en opinión de Lee, era el radar. Para 1942, los barcos estadounidenses contaban con una versión del radar de búsqueda de superficie, el radar SG, capaz de detectar buques enemigos en la oscuridad a distancias de hasta 12 millas. Los japoneses no tenían nada equivalente. Su ventaja en el combate nocturno provenía de años de entrenamiento, de una óptica excepcional, de torpedos superiores y de un compromiso casi ritual con la doctrina de combate nocturno, inculcada a cada oficial y marinero de la Armada Imperial japonesa durante décadas. Eran extraordinariamente hábiles combatiendo en la oscuridad. En lo que no eran buenos era en luchar contra un enemigo que podía verlos en la oscuridad sin luz. Lee había dedicado años a analizar las implicaciones. Había escrito artículos. Había realizado ejercicios. Había argumentado, con la calma, la persistencia y la sobriedad que caracterizaban todo lo que hacía, que el radar podía compensar las deficiencias estadounidenses en el entrenamiento de combate nocturno. Que si se utilizaba correctamente, si se desplegaban los barcos en una formación diseñada para aprovechar los datos del radar en lugar de la observación visual, se podía anular por completo la ventaja japonesa. Se podía convertir su mejor arma en algo que se volviera en su contra. El problema era la doctrina. En 1942, la Armada de los Estados Unidos operaba, según un sistema táctico diseñado en la era de la observación visual. Los buques en formación se mantenían muy juntos para que los comandantes pudieran mantener contacto visual y comunicarse rápidamente. Los destructores protegían a los buques más grandes navegando delante de ellos en columnas cerradas, listos para interceptar a los destructores enemigos antes de que pudieran lanzar sus torpedos. Era un sistema perfectamente lógico a plena luz del día, con buena visibilidad, cuando se podía ver lo que sucedía y ajustar la estrategia. Por la noche, en las aguas confinadas y salpicadas de islas del estrecho, era un sistema que provocaba la muerte de estadounidenses. Los destructores que se encontraban al frente, sin la artillería pesada de los cruceros y acorazados que los seguían, eran blancos fáciles cuando los japoneses abrían fuego.
Además, los buques pesados, apiñados en un canal estrecho, tendían a estorbarse entre sí, a enmascarar el fuego de los demás, en el peor de los casos, a dispararse mutuamente. En el caos de un combate nocturno, donde las señales de radar eran idénticas independientemente de la bandera que enarbolaran, el fuego amigo no era un riesgo abstracto, sino una tragedia recurrente. Lee sabía que había una mejor manera. Siempre lo había sabido. Pero saber que hay una mejor manera y estar en posición de implementarla son dos cosas muy distintas, y durante la mayor parte de 1942, Lee no era quien tomaba las decisiones en Guadalcanal. Eso estaba a punto de cambiar. La noche del 12 de noviembre de 1942, los contraalmirantes Daniel Callagan y Norman Scott llevaron 13 buques estadounidenses, 5 cruceros y 8 destructores, a las aguas entre Guadalcanal y la isla de Florida para interceptar una fuerza japonesa de 14 buques que, según los servicios de inteligencia, se dirigía hacia el sur para bombardear el aeródromo de Henderson. Fue una decisión valiente, quizás incluso necesaria, y les costó la vida a ambos. La batalla naval de Guadalcanal, el viernes 13 de noviembre de 1942, se libró a tan corta distancia que algunos barcos casi se tocaban en la oscuridad. Fue, en palabras de un superviviente, como una pelea callejera en una cabina telefónica, solo que los combatientes pesaban 10.000 toneladas y la cabina estaba en llamas. El buque insignia de Callagan, el USS San Francisco, recibió 45 impactos. Tanto Callagan como Scott murieron. 2 destructores estadounidenses fueron hundidos. 2 cruceros estadounidenses fueron hundidos. El crucero ligero USS Juneau, alcanzado por un torpedo japonés, explotó y se hundió en 20 segundos. De su tripulación de 700 hombres, solo 10 sobrevivieron, y entre los muertos se encontraban 5 hermanos de Waterloo, Iowa, los hermanos Sullivan. Su pérdida se convertiría en una de las tragedias más famosas de toda la guerra. Pero incluso en medio de aquella carnicería, los estadounidenses habían logrado algo. Los barcos japoneses habían dado media vuelta. El aeródromo de Henderson no había sido bombardeado esa noche. Los marines en Guadalcanal se despertarían a la mañana siguiente y encontrarían el sol aún saliendo, sobre un aeródromo que seguía en pie. Fue una victoria conseguida a un precio altísimo. Y fue una victoria que nos dio exactamente 2 días. La noche del 14 de noviembre, la inteligencia informó que 2 acorazados japoneses, el Ye ya había sufrido daños y sería hundido por la aviación estadounidense, pero ahora el acorazado Kirishima y una poderosa escolta de cruceros y destructores se dirigían hacia el sur. Venían a culminar la labor iniciada por la primera oleada, reducir el aeródromo de Henderson a un cráter. Tras ellos, transportando tropas y suministros para la reconquista de Guadalcanal, se encontraba un convoy de 11 transportes. El contraalmirante William Halsey, al mando del área del Pacífico Sur desde su cuartel general en Umea, tuvo que decidir qué hacer con los recursos que le quedaban. La respuesta fue desalentadora. El Enterprise seguía gravemente dañado y operaba con una cubierta de vuelo que sus equipos de reparación habían reconstruido literalmente a partir de los restos de naufragio durante las 48 horas anteriores. Estaba disponible, pero a duras penas. Había cruceros y destructores, desgastados por la batalla y con escasa munición. Y había 2 acorazados, el USS Washington y el USS South Dakota. Halsey se los dio a Willis Lee. Las órdenes eran sencillas pero terribles en sus implicaciones: llevar 2 acorazados y 4 destructores al estrecho de Henderson Field en la oscuridad e impedir que la fuerza japonesa llegara a la base. Desde un punto de vista objetivo, era una misión que la mayoría de los oficiales navales habrían visto con profundo pesimismo. Los acorazados estadounidenses nunca habían combatido de noche. No existía la doctrina para su uso en aguas confinadas. El estrecho era un canal angosto, bordeado de islas, donde un error de navegación podía ser tan fatal como un torpedo japonés. Y a Lee se le pedía que enfrentara su fuerza contra acorazados y cruceros japoneses cuyas tripulaciones habían pasado años entrenando precisamente para este tipo de combate. Lee llevaba 15 años esperando un momento como este. Dispuso sus barcos en una formación que violaba casi todos los principios de la doctrina táctica estadounidense vigente. Y la clave, el núcleo, era algo que sus compañeros oficiales habían tenido dificultades para articular cuando él intentó explicárselo en los años previos a la guerra. Iba a usar sus acorazados de una manera diferente, no como simples instrumentos para maniobrar y posicionar en un clásico enfrentamiento en línea de batalla, no como los orgullosos buques capitales de la flota, protegidos tras una pantalla de destructores y cruceros.
Iba a usarlos como los sensores principales de toda la formación. Iba a dejar que los operadores de radar del Washington y el South Dakota hicieran el trabajo que los ojos humanos habían realizado durante siglos, y luego iba a usar los datos que esos operadores proporcionaran para luchar de una manera que los japoneses jamás habían previsto. Colocó sus destructores al frente, no como escudo protector, sino como señuelo. Si los japoneses atacaban, los destructores atraerían el fuego. Ganarían tiempo. Podrían perderse. Lee lo comprendió con una fría claridad, fruto de muchos años de reflexión sobre lo que realmente requería la guerra naval. Pero su sacrificio daría tiempo a los acorazados para obtener información de radar sobre cada barco japonés en la zona y abrir fuego con la precisión que solo la artillería guiada por datos podía ofrecer. Y había algo más. Algo para lo que los japoneses, a pesar de su excelencia en el combate nocturno, no estaban preparados. Ese era el truco. Aquello que parece sencillo en retrospectiva, que parece casi obvio una vez que se comprende, pero que requería un tipo de mente particular para verlo cuando nadie más lo veía. En los días previos a la batalla, Willis Lee instruyó a sus operadores de radar con una medida que, por su franqueza, suena casi primitiva. Les pidió paciencia. Les advirtió que, cuando los barcos japoneses aparecieran en sus pantallas de radar, la tentación sería reportarlos de inmediato, comenzar a rastrearlos y a dispararles. Y les advirtió que esto era un error garrafal. Lesser Dino Observer. Observar y contar. Utilizar el radar no como un detonante, sino como una herramienta para comprender el panorama completo de la batalla antes de disparar un solo cañón. Saber, con la mayor precisión posible, dónde se encontraba cada barco japonés, qué estaba haciendo, a qué velocidad se desplazaba y cuál era su próximo movimiento. Lee le había dicho a alguien que le pidió que le explicara su método que un agricultor no sale corriendo al campo en cuanto ve una nube. Observa el cielo. Interpreta los patrones. Espera hasta comprender lo que realmente está sucediendo antes de decidir qué hacer. En una guerra que había estado dominada por la reacción, por las fuerzas estadounidenses que se esforzaban por responder a los movimientos japoneses en lugar de anticiparlos, Willis Lee proponía pensar. En la noche del 14 al 15 de noviembre de 1942, la Fuerza Operativa 64 entró en las aguas conocidas como Ironbottom Sound. El nombre no era irónico, era literal. Para noviembre de ese año, las aguas entre Guadalcanal y la isla de Florida habían recibido los restos de tantos buques de guerra de ambos bandos que los marineros que se encontraban en el agua, y muchos lo hicieron, afirmaban ver las siluetas de los barcos destruidos a través de las cálidas aguas del Pacífico. El fondo del estrecho de Ironbottom es, hasta el día de hoy, el cementerio marítimo con mayor concentración de restos de buques del mundo. Más de 50 buques de guerra reposan allí. Las fuerzas de Lee avanzaban en columna en la oscuridad. Sus 4 destructores iban al frente, el Valke, el Preston, el Gwin y el Benham. Detrás venían el South Dakota y, a continuación, el Washington, el buque insignia de Lee. La batalla comenzó, como tantas otras batallas nocturnas en esas aguas, con confusión. Poco después de las 11 de la noche, los operadores de radar del Washington comenzaron a detectar contactos al noroeste. Lee estudió las señales con la serenidad y concentración que caracterizarían a todos los oficiales que sirvieron con él. Identificó los contactos, determinó sus rumbos y velocidades, y tomó una decisión que habría parecido incomprensible para un comandante sin su particular perspectiva. Esperó. Dejó que la situación se aclarara. Continuó observando mientras sus destructores avanzaban hacia aguas donde los buques japoneses maniobraban en la oscuridad. Los japoneses atacaron primero a los destructores. El Preston fue alcanzado y se hundió en menos de 4 minutos. El Valke fue alcanzado por un torpedo y se hundió con una terrible pérdida de vidas. El Gwin resultó dañado y quedó fuera de combate. Solo el Benham, gravemente dañado, logró retirarse. En 20 minutos, Lee había perdido 3 de sus 4 destructores y el cuarto estaba gravemente dañado. Según cualquier interpretación convencional de una batalla naval, este debería haber sido el momento crítico. El momento en que un almirante, al ver el desastre que se desarrolla a su alrededor, ordena la retirada. Lee no ordenó la retirada. Había conseguido lo que buscaba. La imagen del radar era ahora excepcionalmente nítida. Mientras los japoneses se habían ocupado con sus destructores, mientras los torpedos Long Lance, los reflectores y el fuego de la fuerza japonesa se habían concentrado en esos 4 pequeños barcos, el Washington había estado creando un rastro de radar preciso y completo de cada buque japonés en la zona. Lee sabía dónde estaba el Kirishima. Sabía hacia dónde se dirigía. Conocía su velocidad.
Sabía que entre él y el USS Washington no había más que oscuridad y unos 8.000 metros de mar abierto. Abrió fuego. La batería principal del Washington constaba de 9 cañones de 16 pulgadas, dispuestos en 3 torretas triples. Cada cañón era capaz de disparar un proyectil de 2.700 libras a una distancia horizontal de más de 20 millas. El objetivo se encontraba a menos de 2 millas de distancia. A ese alcance, los proyectiles viajaban a casi 2.500 pies por segundo al impactar. El tiempo de vuelo desde la boca del cañón hasta el objetivo era de aproximadamente 8 segundos. Lo que le sucedió a Kirishima en los siguientes 7 minutos es difícil de describir sin exagerar. El Washington disparó 75 proyectiles de 16 pulgadas y más de 400 de 5 pulgadas. Logró al menos 20 impactos con sus cañones pesados. El Kirishima, un acorazado en servicio desde 1915, modernizado 2 veces y veterano de todas las grandes operaciones navales japonesas desde Pearl Harbor hasta Miwa, quedó reducido a un pez en llamas, escorado e incontrolable. Su sistema de dirección quedó destruido. Sus alas de máquina se inundaron. Su cubierta ardía de proa a popa. No podía luchar ni huir. A las 2 de la madrugada, su capitán ordenó abandonar el barco. El Kirishima volcó y se hundió mientras su tripulación aún estaba en el agua. Fue la primera vez en la historia de la Armada de los Estados Unidos que un acorazado estadounidense hundía un buque de guerra enemigo. La fuerza japonesa, repentinamente sin líder y conmocionada, se retiró por el estrecho. La misión de bombardeo fue abortada. El convoy de 11 transportes de tropas, ya dañado por la aviación estadounidense, viró hacia Guadalcanal en una carrera desesperada por desembarcar antes del amanecer y fue interceptado al amanecer por esos mismos aviones del aeródromo de Henderson, que había sobrevivido intacto precisamente gracias a lo que Willis le había hecho en la oscuridad. De los 11 transportes, 4 fueron hundidos en el mar. Otros 4 quedaron varados y destruidos por la aviación y las baterías costeras. Las tropas que transportaban desembarcaron vadeando con las armas sobre sus cabezas, abandonando sus provisiones, su comida y su munición. Los que llegaron a Guadalcanal no lo hicieron como refuerzos, sino como otro contingente de hombres hambrientos en una isla hambrienta. La decisión estaba tomada. La situación había cambiado. No de forma drástica, no de golpe, pero sí con la certeza con la que cambian las mareas, gracias a la lenta acumulación de pruebas que tuvo su origen en esos 8 minutos de disparos la noche del 14 de noviembre. Los japoneses nunca más hicieron un intento serio por retomar Guadalcanal. En febrero de 1943, evacuaron a sus fuerzas restantes de la isla en una de las retiradas mejor ejecutadas en la historia de la guerra naval. La llamaron Operación K. Los estadounidenses, que no comprendieron de inmediato lo que veían en las pantallas del radar mientras los últimos destructores japoneses se movían silenciosamente en la oscuridad hacia el norte, pensaron que estaban interceptando una nueva fuerza de desembarco. No fue hasta que la isla quedó en silencio que la verdad se hizo evidente. Los japoneses se habían ido. Todos ellos. Más de 10.000 hombres evacuados en 3 noches sin la pérdida de un solo barco. La batalla de Guadalcanal tuvo un costo enorme para ambos bandos. Estados Unidos perdió 29 buques, entre ellos 2 portaaviones, 8 cruceros y 14 destructores, y más de 7.100 militares navales muertos. El ejército, la armada y el cuerpo de marines perdieron aproximadamente 1.600 soldados de infantería muertos en combate y miles más a causa de enfermedades, principalmente malaria y disentería, en condiciones que nadie que no estuviera allí podría imaginar por completo. Los japoneses perdieron 38 buques, más de 19.000 soldados y marineros muertos y, lo más importante, cientos de aeronaves y sus pilotos, hombres cuya formación y pericia eran irreemplazables en el tiempo que permitía la economía de guerra japonesa. Pero la cifra más importante no figuraba en ninguna lista de bajas. Para cuando Guadalcanal quedó en silencio en febrero de 1943, Japón se encontraba a la defensiva en todo el teatro de operaciones del Pacífico. La iniciativa estratégica, que había pertenecido a la Armada Imperial Japonesa desde la mañana del 7 de diciembre de 1941, había pasado a la Armada de los Estados Unidos y nunca más cambiaría de manos. La lucha de 6 meses por una isla selvática desconocida hasta agosto de 1942 había consumido gran parte de los recursos de Japón, en barcos, aviones, aviadores entrenados y marineros experimentados, de modo que la capacidad ofensiva que había parecido tan abrumadora 18 meses antes estaba prácticamente quebrantada. Desde Guadalcanal, los estadounidenses avanzarían de isla en isla hacia el norte, pasando por la Salomón,
las Marshall y las Carolinas, y las Marianas, Dos Jimas, Okinawa, y finalmente, en agosto de 1945, un final tan catastrófico que no puso fin a la guerra con una batalla, sino con una ausencia, la repentina ausencia de la voluntad de continuar. Willis Lee nunca se convirtió en el héroe popular que la magnitud de su logro podría haber merecido. No era ese tipo de persona. Era un hombre tranquilo que reflexionaba profundamente y hablaba poco, y la cultura de su época valoraba el dramatismo y el carisma de una manera que no siempre reconocía el valor de la paciencia. Fue ascendido a vicealmirante. Continuó trabajando en el problema que lo había ocupado durante 20 años, cómo utilizar la tecnología, el radar en particular, para dar a los marineros estadounidenses una ventaja que el entrenamiento por sí solo no podía proporcionar. Para el momento de su muerte en agosto de 1945, pocos días después de que Japón anunciara su intención de rendirse, era uno de los estrategas más respetados de la Armada de los Estados Unidos. Fue enterrado con todos los honores, y la mención que acompañaba a su cruz de la Armada hablaba de valentía, determinación y profesionalismo, cualidades que eran ciertas. Pero lo que no podía captar fácilmente, lo que las menciones no pretenden capturar, era la cualidad que realmente había ganado la batalla: la paciencia. La disposición a esperar y observar mientras la destrucción se desplegaba a su alrededor, confiando en que la situación se aclararía si le daba tiempo a desarrollarse. El truco del granjero. Hay algo casi incómodo en la lección que Guadalcanal, y específicamente la batalla naval de Guadalcanal, enseña a cualquiera que esté dispuesto a examinarla con honestidad. Como seres humanos, tendemos a creer que los momentos decisivos requieren acciones decisivas, que la respuesta adecuada a una crisis es el movimiento, la reacción, la imposición de la fuerza. Y a veces es cierto. Pero el triunfo del Washington en Ironbottom Sound la noche del 14 de noviembre de 1942 no fue un triunfo de movimiento ni de reacción. Fue un triunfo de visión, de construir una imagen precisa de una situación compleja, caótica, oscura y mortal antes de actuar. Los destructores se perdieron. La batalla parecía un desastre. Y Lee esperó, observó, dejó que los operadores de radar hicieran su trabajo. Y entonces, cuando la imagen estuvo completa, disparó 9 cañones de 16 pulgadas contra un objetivo que no podía ver, guiado por datos que no existían 20 años antes, y cambió el rumbo de toda la guerra. Los japoneses eran formidables, valientes sin duda, habilidosos más allá de toda medida. Lo que no pudieron vencer fue a un hombre que había dedicado 15 años a aprender a pensar en la guerra como un agricultor piensa en el clima. No con miedo, no con impaciencia, con paciencia, atención y la voluntad de esperar hasta comprender lo que realmente sucede antes de decidir qué hacer. Las aguas del estrecho de Ironbottom están ahora más tranquilas. El coral ha crecido sobre los restos de los barcos que reposan en el fondo. La selva de Guadalcanal ha recuperado gran parte del terreno por el que los hombres lucharon y murieron. El aeródromo de Henderson se convirtió en el Aeropuerto Internacional de Henderson. El estrecho de Strad está lleno de actividad de transporte marítimo comercial. Los restos de Kirishima yacen a unos 900 metros de profundidad al norte de la isla Savo, visitados ocasionalmente por buceadores que comprenden lo que están sobrevolando y se detienen un momento para contemplarlo. Willis Lee es recordado en la Academia Naval con algunas placas y el recuerdo de un récord de tiro que aún se mantiene. En 1945, ganó una competición con un rifle calibre .22, una pistola, un revólver calibre .30, un rifle militar, una escopeta y un rifle de mano, un récord de puntería integral que nunca ha sido superado. Fue, quizás, la descripción más completa de quien era que los libros de récords conservan. Un hombre que podía dar en el blanco con precisión. Un hombre que se tomaba su tiempo, apuntaba con cuidado y no fallaba. Esa historia nos pertenece a todos los que la están viendo, porque la lección que Lee nos dejó no se limita a acorazados y rádares. Se trata de lo que sucede cuando uno se niega a reaccionar con pánico, cuando confía en la información disponible, cuando está dispuesto a asumir pérdidas a corto plazo para tener una visión clara del panorama general. Si esta historia te conmovió, si te dio en qué pensar, te pido que le des a me gusta ahora mismo. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas que disfrutan de la historia real contada en profundidad. Y si quieres más historia como esta, historias de batallas reales, tácticas reales, hombres y mujeres reales cuyos nombres la historia casi olvidó, suscríbete a Español Historia, donde contamos las historias que los libros de texto omiten. Ahora les hago una pregunta, y de verdad quiero saber su respuesta.
Si hubieran estado en el lugar de Willis Lee esa noche, viendo cómo se hundían sus destructores y la batalla parecía un desastre a su alrededor, ¿habrían tenido la paciencia de esperar? ¿O habrían abierto fuego antes? Cuéntenme en los comentarios. No hay respuesta incorrecta. Es la pregunta más humana que plantea la batalla. En el próximo video, analizaremos uno de los engaños más audaces de la historia bélica, un plan tan complejo y descarado que el enemigo lo vio venir y aún así no pudo detenerlo. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Las personas que las protagonizan merecen ser recordadas. Y ustedes, al verlas, son la razón por la que lo son.